Bueno, ya estamos grabando entonces con Arturo Tato Corte. Bueno, Tato, vos has sido un militante del Partido Comunista Revolucionario y te quería... El 6 de enero de 2013. Bien, desde que vos empezaste tu militancia hasta ahora, hasta el 2013. Te quería preguntar, en primer término, ¿qué implicó la adhesión que hace el PCR en su congreso del año 72 al Partido Comunista Chino? ¿Qué cambios implicó para el PCR eso? Bueno, fue un debate muy intenso, que además es el debate, creo que de esos los últimos 20 años, del movimiento, digamos, entre la izquierda y los comunistas en el mundo. En primer lugar, nosotros nos transformamos en partido hermano en el año 72. Uh-huh. Empezamos a reivindicar a Mao Zedong como uno de los continuadores del marxismo contemporáneo. O sea, nosotros decíamos marxistas, leninistas, maoístas. ¿Cómo es ser partido hermano? ¿Qué significa? Significa que tiene una relación de hermandad en la cual se intercambian apreciaciones, información, análisis conjunto de las cosas. Eso es lo que significaba. ¿Y el Partido Comunista Chino mandaba un financiamiento para los diferentes...? Nunca lo mandó, ni ellos estaban de acuerdo, ni nosotros estábamos de acuerdo. Uh-huh. O sea, en eso era muy distinto de la relación que establecieron con Moscú los otros partidos. Claro, claro. Ellos no estaban de acuerdo con esto, digamos, la parte de ellos, porque ellos es lo que podían haber puesto plata, porque entendían que eso creaba dependencia ideológica. Uh-huh. Esa era la experiencia que ellos tenían. Es más, ellos decían que las revoluciones socialistas, las tres grandes revoluciones socialistas, se habían hecho sin la Internacional Comunista. La comuna, la primera comuna de París, se hizo sin el apoyo de Internacional. Es más, fue una línea distinta, la que tenía la comuna, que era la Internacional. La revolución rusa se hizo solamente con eran tres pequeñas fracciones de partidos, ni siquiera eran partidos, que era la fracción de Gramsci, la fracción de Rosa Luxemburgo y la fracción bolchevique. No hubo Internacional. Y la revolución china se desarrolló en realidad en contra de la opinión de la Internacional. Claro. Entonces ellos dicen que las internacionales estaban en contra de la idea de la Internacional y a su vez estaban en contra de la idea del financiamiento. Uh-huh. Nosotros entendíamos que esto era justo, ¿va? Uh-huh. Pero vayamos al tema de fondo, o sea, sí. Después de la derrota del nazismo, del fascismo y del militarismo japonés, se abre un proceso de construcción socialista en muchos lugares del mundo. En el este se reconstituye y se revitaliza el socialismo en Rusia, en primer lugar. Se expande el socialismo en el este europeo, que también tiene que ver con la ocupación del Ejército Rojo. Uh-huh. Pero hubo tres países en los cuales eso se hizo sin esa ocupación, concretamente Yugoslavia, Albania y Rumania, que son los tres países que después van a demostrar tener mayor independencia. Uh-huh. También se podría discutir el caso de Checoslovaquia, pero estos tres países hubo en los dos, en Albania y Rumania, en Albania y Yugoslavia directamente no entró el Ejército Rojo. Fue la guerrilla propia la que liberó. Y en Rumania fue escasa o nula la participación del Ejército Rojo. Uh-huh. Por un lado se desarrolla un enorme campo socialista, pero ya en la década del 50 comienzan los problemas. Desde el punto de vista de los marxistas hay un enorme debate, que el 20 Congreso ayuda a motivar. No porque, después nos dimos cuenta, no porque Khrushchev realmente quería terminar con los errores que se habían hecho en la época de Stalin, sino que en realidad quería imprimirle un curso absolutamente nuevo y más capitalista aún que el que Stalin había, porque Stalin de palabra combatió el capitalismo, lo combatió policialmente, militarmente, represivamente, con enormes errores que produce, bueno, que en última instancia es lo que facilita la restauración. Nosotros ya a partir del año, especialmente con la invasión de Hungría, que genera la discusión abierta de Sartre,
de muchos intelectuales que adherían al comunismo, tipo Atahualpa, tipo Picasso, etc. Hay una enorme discusión con respecto a qué está pasando, que es necesario utilizar las viejas armas de la sociedad capitalista, la sociedad de clases, para construir esta nueva sociedad. Y nosotros en Argentina estamos especialmente impresionados por la Revolución Cubana. Cuando muere el Che, y nosotros conocíamos las críticas que el Che estaba haciendo al rumbo que había tomado Fidel y de subordinación a la URSS, nosotros necesitábamos parámetros ideológicos y de análisis donde situarnos. Y fue solamente los desarrollos de Mao el que nos permitió entender eso. Mao, que sostenía que la lucha de clases continúa en el socialismo, que el socialismo no es un modo de producción, es una sociedad en transición entre el capitalismo y el comunismo, y que del mismo modo como la clase obrera y los sectores progresistas pujan para llevar a una nueva sociedad, los sectores derrotados pujan para volverla para atrás. Por lo tanto, la restauración posible, la restauración no solamente era posible, sino que era una amenaza. Esto también fue dicho por Lenin. Y Mao, justamente con la revolución cultural y con el gran desarrollo de la década del 60, de una enorme cantidad de movimientos, por empezar en los propios Estados Unidos, un movimiento antimercantilista, anticapitalista, que luego tomó la forma de hipismo, que se lo asoció a drogas y rock and roll, pero en realidad impugnaba y cuestionaba la sociedad capitalista, ya sea porque venía de la lucha por los derechos civiles de la minoría afroamericana, ya sea porque buscaba la paz en Vietnam, ya sea porque reivindicaba el pasado de las culturas originarias de América y también de las filosofías orientales. Todo este enorme movimiento que se pone en marcha en la década del 60, digamos, que va a eclosionar, digamos, en lo que luego va a ser Woodstock en el año 69, y todo ese movimiento múltiple, también se da en el este. Se da en Praga, ¿no es cierto? Se da en Polonia y se da en China. En China se da a partir del año 66, con la Revolución Cultural. Con la Revolución Cultural. En la cual eso está tomado por los jóvenes. Y una fracción del partido apoya eso contra la otra fracción del partido, que es la fracción del partido que quiere restaurar el capitalismo, y que Mao sostenía que esta gente eran peores que Rockefeller y que iban a restaurar una sociedad capitalista tan cruel como la que China había conocido antes. Y por lo tanto, la necesidad de modificar la cultura era una necesidad perentoria de toda revolución, y a nosotros nos dio claridad para entender lo que había pasado, no solamente en la URSS, sino también lo que estaba pasando en Cuba. Entonces, nosotros que de algún modo rompemos con el PC por el tratamiento que el Partido Comunista había dado del Che Guevara, que lo consideraba un aventurero, que lo consideraba un hijo de clases terratenientes decadentes, etcétera, 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 y bueno, nosotros vimos que su lucha era una lucha, digamos, realmente sincera, honesta, y que no podíamos criticar, en todo caso discutir el método del foco guerrillero, pero creíamos que era un enorme avance en América Latina. Fue la Revolución China lo que nos permitió pasar más allá, a entender el cuestionamiento que también el Che estaba haciendo de lo que pasaba en Cuba, que era subordinarse al Comecon, producir un país que producía azúcar, tabaco y ron, ¿no es cierto?, e importaba las demás cosas del bloque socialista, entre comillas, pero intercambiando los valores como mercancías. Bien. Esa fue una de las cosas claves que significó para nosotros el maoísmo. ¿Y quiénes inician ese proceso rupturista dentro del PC para formar el PCR? Sí, el que inicia el proceso rupturista dentro del PCR es Jorge Rocha. Jorge Rocha. Que es era el secretario de la FUA, era un hombre que venía del movimiento estudiantil, y él había creado una agrupación, siendo miembro de la Federación Juvenil Comunista. Él había colaborado en la creación de una agrupación llamada el MENAP, Movimiento Estudiantil Nacional Antiimperialista Popular, creo que se llamaba,
que reivindicaba la revolución cubana, cuando la FJC no la reivindicaba. El PC no la reivindicaba, perdón, el PC no la reivindicaba. Entonces se apoyó en ese grupo, de ese grupo vinieron un montón de militantes que pasaron a formar parte del PCR, Rafael Gigli, claro, por empezar, Luciano Molinas, de Santa Fe, es el hijo del fiscal Molinas, Rosana Cid de Tucumán, bueno, de acá de Bahía Blanca, Cachín Méndez, bueno, mucha gente que luego confluyó en el PCR. El Vasco Payol, el dirigente de la Federación Agraria Argentina, de la zona de Arteaga, también venía del MENAP. Eso es gente que viene del MENAP. Esa afluente fue muy importante para la conformación. Y después viene a la Argentina, después de cumplir tareas internacionales muchos años, Otto Vargas. Que había vivido, creo que en Hungría, en Rumania y en la URSS. Como militante del PC. Sí, y como cuadro internacional. Ajá. O sea, como parte de la parte internacional, de las juventudes internacionales. Él trabajó muchos años allí, colaboró con la Revolución Cubana en los años antes de la toma del poder. Bien, eso era Vargas viene y es nombrado secretario del partido. O sea que fue una ruptura fundamentalmente de la juventud, fue la más grande que hubo, y después había algunos otros militantes obreros. Después, la otra confluencia importantísima, o sea, FJC, el MENAP, y la otra parte, el Grupo Obrero de Córdoba, que venía encabezado por René Salamanca, claro, que era un dirigente peronista, que había formado una agrupación metalúrgica llamada la Felipe Vallese, que fue un hombre que tenía muchos años de militancia en el peronismo, y fue uno de los hombres que aportó, a mi modo de entender, el entendimiento más profundo del problema de las masas en Argentina dentro del PCR. Esta es mi opinión hoy, claro, y esta también es una de las figuras con las cuales nosotros reivindicamos junto con Rocha la ruptura que hemos hecho el PCR en este momento. Y teniendo en cuenta la importancia que le daban a lo cultural, que venía un poco por la influencia de lo que era la revolución cultural en China, el PCR contó con un frente cultural. ¿Sí? Hubo figuras muy importantes, muy reconocidas hoy, como Beatriz Arlo, Carlos Altamirano, que estuvieron, David Viñas, Diana Dowek, artista plástica, que asumen hoy en día haber integrado ese frente cultural. Yo te quería preguntar cómo funcionaba, cuáles organizaciones lo componían, bueno, cómo era eso. Digamos, yo no milité en el frente cultural hasta después de que salí de la dictadura, salí de la cárcel. En el primer momento, bueno, yo sí participo de la afiliación de la gente de Teatro Alianza. En función de un amigo común, que era músico, yo entro en relación con este grupo, con esta gente, con Dardo y Coral Aguirre, que tenían una intención de hacer una obra de teatro sobre el tema de la dependencia. Y bueno, y en ese transcurso de las charlas, ellos se incorporan al PCR. O sea, se incorpora Dardo, Coral, Mónica Morán, que venía del PC, y también Juan Carlos. Torresi, que luego va a dar lugar a su agonía, su enfermedad muy dolorosa, va a dar lugar a la otra obra, Silencio Hospital, que hace el grupo. O sea, ellos se incorporan al PCR, tienen una militancia muy activa, y mucha otra gente que está, y otra gente que estaría en el Teatro Alianza también se habrá incorporado al PCR. Pero eso no significa que toda la gente que estaba en el Teatro Alianza era del PCR. Concretamente, hay una pareja muy conocida, Ernesto Menilla, luego gran militante por los derechos humanos, y su mujer, Olga Valenciani, eran radicales. O sea, había un núcleo, digamos, del PCR dentro del Teatro Alianza. Eso no significaba que todo lo que estaban en el Teatro Alianza fueran del PCR. Y hay una relación con Viñas, una relación política en esos años con Viñas, muy importante, hasta el punto que cuando ellos comienzan a investigar la historia de... ellos creo que primero quieren hacer una obra sobre toda América Latina. Sí. Y entonces Viñas le dice, no, ustedes tienen Guaite, dice, y tienen una huelga.
Bueno, eso. Él había estado acá, en el 71 lo trae el Faudi a Viñas. Claro, él había estado, él se acordaba de los carteles en griego de los boliches de White, Ujú. de las cantinas, de bueno, los cabarets, y sí, y él les recomienda eso, y ellos empiezan a trabajar, y se entrevistaron, no sé, calculo que por lo menos 2 veces, Sí, sí. 2 o 3 veces. Eso lo debe saber bien Cora. Ujú. Sí, al menos 2 veces, tal cual. Entonces, una primera revista vinculada al partido es La Comuna, y después Sí. viene la experiencia de Donde los había libros. también un cura, ¿En La Comuna? era el director, creo que se llamaba un Ajá. cura de Correntino, creo que se llamaba Ricciardelli. Ujú. Bien. Después, en los libros hay varios cuadros que están escribiendo, o sea, Sí. Beatriz Sarlo cuando estaba en el partido, Carlos Altamirano, Horacio Ciafardini, si no me equivoco. Nuestro querido maestro. Cuando es... Él vivió en Bahía Blanca muchos años. Ah, ¿en qué periodo? Cuando vuelve de Polonia. Ajá. 1972 viene a Bahía Blanca. ¿Y trabaja en la universidad? Sí. Es profesor ¿De economía? de ¿Economía? 2 cátedras importantísimas, Clásicos 2 y Clásicos 3. Clásicos 2 es David Ricardo Claro. y Clásicos 3 es Marx. O sea, yo estudié el Capital con él. Eso te iba a decir. Yo Vos... estudié el Capital con él. Ahí está la foto. Claro, sí, la vi. Vos, tu trabajo militante se daba más que nada en la Universidad del Sí, Sur. se daba en la Universidad del Sur. Yo me afilo al PCR en Buenos Aires y si bien yo fui activista estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras, yo me afilio al PCR por su posición de trabajar, de crear una corriente alternativa a los distintos bloques que las clases dominantes planteaban y hacerlo desde el plano político ideológico y no del plano armado. Claro. A su vez teniendo como perspectiva un levantamiento armado general, en función de eso. Porque había mucha presión de los grupos armados en esa época que comenzaron a operar justo cuando nosotros nos conformamos y bueno, Claro. yo empiezo a moverme. Claro. Cuando yo vengo a Bahía Blanca, me meto en la universidad. Y mi militancia es en la universidad. Y Por lo tanto, esta gente yo los veía, los afilié mientras pasaba... ellos actuaban en la universidad, de hecho. no, Claro. yo iba a su casa a visitarlos y bueno, Claro. y ahí se generó... El partido acá en Bahía, vos, ¿qué peso te parece que tenía? Era una fuerza estudiantil importante y tenía un trabajo incipiente en el movimiento obrero, especialmente entre los rurales, Sí. y tenía un trabajo entre los obreros ferroviarios importante también, que luego se va a perder con la dictadura, y bueno, había un trabajo, digamos, amplio de ver toda una región que incluía también no solamente Bahía Blanca, Claro. sino más allá. Claro, hasta Jacinto Arauz, hasta la zona más, Sí, lo que se exacto. llama la zona acá, la zona La rural, región, la la región. Exacto. O sea, era un partido que entendía muy bien el tema del campesinado. Claro. Creo que uno de los pocos que lo entendía bien. Por Particip- eso fue tan terrible la alianza con la sociedad rural, imperdonable Sí, para nosotros en este momento. en el año 2008. Claro. Un partido que tenía muy claro quién eran los campesinos pobres, medios, ricos, la burguesía agraria. Nosotros, si hay alguien que conocía eso en Argentina, éramos nosotros. Esa alianza que, bueno, luego aparece como una posición, concretamente en el anterior congreso, en el congreso número 11, Otto Vargas plantea que hay una capa patriótica de los terratenientes. Bueno, claro. O sea, fue explícito, no es que fue una Sí, cosa- fue Ahí explícito desde la explícito. cúpula del partido. Exacto. A posterior de la lucha del 2008. Claro. No antes. Y de hecho forman parte de la creación de la FATRE acá a nivel Sí, regional, la sí. Federación Argentina de Trabajadores Trabajadores Rurales, Sí. o algo así fue. Sí. Bien, Acá, en el Bahía partido. Blanca, en Tres Arroyos, y se alían con un viejo militante del PC, llamado, esto lo hizo Amancay Ardura, se alía con un viejo militante del PC llamado Montero, que dirige o arma la seccional de FATRE de Dorrego. O sea, eso se hace durante los años 74, 75, 76. ¿Y ahí hay militantes del partido que se proletarizan? Sí. ¿Está esa política también? Sí, sí. Entonces,
hacen Bien. eso. Bien. Hay un gran problema en Argentina, que es que nosotros vemos en el año 74 que el problema central de la Argentina es el golpe. Ujú. Las demás fuerzas de izquierda y las clases dominantes habían logrado instalar que el tema era la derecha peronista. Esta habilísima estrategia táctica del poder argentino hace de que se divida el pueblo. En realidad nosotros cuando salimos ya está montado esto. Cuando salen, ¿cómo? Como Cuando nosotros salen salimos con la a... propaganda antigolpista Claro. en noviembre del 74, esto Noviembre. ya está montado. Ujú. Porque la vuelta de Perón y las acciones que Perón toma en defensa de los ataques que él sufre, lo hacen aparecer como que él es el que se va hacia la derecha, cuando en realidad son los montoneros que lo destabilizan. Eso ahora sale cada vez más. Sí, claro, claro. O sea, vos matarlo a Rucci el día después de que él es elegido es realmente fatal. O sea, digamos, hubo después muchos tipos de mismos montoneros, Sí, Walsh, sí, sí. ¿Cómo se llama? Bonazo, que lo criticaron en su momento internamente, después se terminaron yendo entre otras cosas, ¿no? Por este tipo de, entre otras cosas por esto. Pero digamos, cuando eso ya está lanzado es muy terrible. Y el hombre que logra entender esto muy rápidamente es Salamanca, Ujú. que en una asamblea, porque se hace una huelga muy larga contra el pacto social, Sí, en el año 74, huelga que no es triunfante, pero que digamos, ellos, la Cabana logra descabezar la cabecera del ESMATA Córdoba, cuando lo que hace la Cabana es prohibir la asamblea en el Córdoba Sport, que es una gran cancha donde se hacían las asambleas. Cuando no se hace la asamblea en el Córdoba Sport, la directiva del ESMATA, Salamanca, hace la asamblea en fábrica. Cuando hace la asamblea en fábrica, pierde la continuidad de la guerra, de la huelga, y Salamanca se da cuenta inmediatamente que los obreros no cambian más reivindicaciones o más salario por gobierno. claro, O sea, los obreros sabían que peligraba lo que el peronismo había logrado. claro. Por lo tanto, ahí de ese hecho es donde surge la línea antigolpista. Claro. Y contrariamente a lo que dice Sarlo, el inventor de esto es Salamanca, ni siquiera es Godí Álvarez, que era el secretario general del partido. El secretario era Godí Álvarez, pero el hombre que lo ve concretamente es Salamanca, que además era un hombre que tiene un oído extraordinario para lo que la gente Y que pensaba. venía del peronismo también. Venía del peronismo. También, Él venía del peronismo, venía de Felipe Vallés, Claro. de la izquierda peronista. Claro. Y a su vez, Salamanca era el hombre que decía que para conocer las opiniones de los obreros había que ir a tomar mate a la cocina en presencia de la mujer. Porque en las huelgas la que decide es la mujer, decía Salamanca. claro. Entonces, esta mirada de él es la que mete la línea. Esta línea inmediatamente es tomada por Jorge Rocha, después también Vargas y el resto del partido la acompaña. Pero el creador de esto es el partido de Córdoba. O sea, son estas dos figuras, Claro. Salamanca, Álvarez. Entonces, nosotros cuando largamos eso, en realidad, el montaje, porque vos fijate, no me acuerdo, pero julio 71 cae el gobierno boliviano de Torres. Marzo 73, bordaverización en Uruguay. Septiembre 73, Pinochet. Sí. Vos tenías un conjunto y Estados Unidos está perdiendo en el sudeste asiático. Si bien todavía no había perdido en el 73, era muy previsible la derrota. Les iba muy mal en Laos, les iba muy mal en Camboya, no solamente controlaban el territorio donde ellos estaban. Por lo tanto, ellos se quieren asegurar el cono sur Claro. de América del Sur. A su vez, en África, los movimientos de liberación, que en gran parte también estimulados por la URSS y por los cubanos, también estaban muy fuertes.
Entonces, en el sur del Atlántico, los yanquis no se quieren perder eso. Y entonces comienza la cuenta regresiva para el gobierno peronista. Esto nosotros lo vimos recién un año después, lo vemos en noviembre, después de esta famosa huelga, en noviembre del 74. Y ahí el partido manda a defender contra el golpe imperialista, digamos. Sí, nosotros decíamos, por ahí puede sonar como medio en joda, pero decíamos pro-yanqui, pro-ruso, sí. Pero digamos, en realidad, como diciendo, ambos imperialismos estaban detrás del golpe, como efectivamente ambos imperialismos estuvieron detrás de la invasión de Irak. Claro, claro. Hoy en día ya es más conocido. Más conocido y aceptado eso. Claro. Pero en ese entonces decir eso era como decir, por decir eso casi eras de la CIA. Claro. ¿Sí? Claro. Decir que los rusos estaban detrás de un golpe de Estado era muy terrible. Cuando en el 55 habían estado. Claro. En el 55 ya habían estado. Y ahí hay un momento al final, antes del golpe, que el partido propone a sus militantes defender con las armas Sí, las pintadas eran unirse, organizarse y armarse. Para evitar un nuevo 55. ¿Y eso cuándo es? ¿Es 75? No, sí, ya todo. Yo lo pinté eso antes de quedar preso. Yo pinté eso en Serri, por ejemplo. Claro. ¿Cuándo exactamente te llegan? Yo quedé el 1 de febrero del 75. No, yo eso sí ya lo pintábamos en ese momento nosotros. Unirse, organizarse y armarse para evitar un nuevo 55. Sí. Si nosotros hubiéramos tenido más fuerza, podríamos haber evitado el golpe. Nosotros evitamos, nuestro triunfo fue evitar el golpe institucional. Porque ellos primero trabajaron el golpe institucional. O sea, que Isabel renunciara y asumiera a Luder. Si hubiera asumido Luder, era peor, porque era una borderización con la estructura institucional. Claro, y hubiera sido mucho más difícil pelear contra esa dictadura. Después a Luder lo iba a voltear Videla y ya estabas al horno. Claro. Pero venía de una estructura constitucional. Entonces, lo que nosotros sí logramos fue abortar el golpe institucional. Hasta ahí fue exitoso. Y después la línea de esta mujer Isabel era un desastre. Más allá de eso, ¿no? Pero bueno, después fue peor la dictadura. Ni hablar, pero quiero decir, tampoco ya tuvo una línea suficiente lucidez. Tuvo gente como el coronel Damasco, como un secretario González, que eran claros, eran muy claros, pero ella no tenía vuelo político, claro, para entender lo que estaba en juego. ¿Y la AAA tiene entre sus amenazados a militantes del PCR, es un blanco el PCR para la AAA o está más destinada a Y los primeros muertos nuestros de la época antigolpista son firmados por la AAA. ¿Quiénes son? Y Ricciotti, y también firma la muerte de la AAA Rusconi en La Plata. Si Affardini recibió amenazas de la AAA, yo vi la carta. Lupi recibe amenazas de la AAA, también, me parece. Sí. O sea, la AAA era un gran sistema desestabilizador. Claro. Después, ¿quién era la AAA? Sí. Era la dictadura que se preparaba para mí. Después habría sector de la derecha peronista que obviamente también habrían participado. Estamos claros en eso. Porque además el peronismo es una cosa tan amplia. Entra desde, bueno, ya sabemos lo que es. Sí. Claro. Es necesario explicar. Y así como el Grupo Alianza acá, desde sus dirigentes que formaban parte del partido, modificó sus prácticas, modificó su arte teatral y en algunos casos lo llevó hacia la defensa de ciertas consignas o ciertos principios generales del partido. ¿Había otros grupos artísticos, teatrales o de otras artes en otros lugares? ¿Vos sabés? Yo entiendo que sí. Lo que yo conocí fue lo que hizo Coco Martínez, eso que lo vi. Pero me refiero en relación al PCR. Porque Coco PCR. Era del más peronismo. Vos decís del PCR. Sí, del PCR, sí. En otros puntos del país me refiero, no solamente, no acá en Bahía. Acá en Bahía entiendo entiendo y te pregunto que como grupo cultural era Alianza. No sé si había algún otro grupo cultural ligado al partido acá. Como grupo, no. Claro. Después había, el grupo Alianza tenía relación con plásticos, con músicos, o sea, más gente que colaboraba, hizo cosas, iba a charla, iba a festival, etcétera, que colaboraban, pero como grupo
acá concretamente la Alianza, y a nivel nacional, bueno, yo no militaba en el Frente Cultural, yo no Claro, te puedo decir. no sabes. Ujú. Sí, sí, Yo sí. después sí milité en el Frente Cultural. Claro. Pero antes esto no. es después de la dictadura, claro. Claro. Sí, Pero bueno, me imagino del mismo modo que nosotros hicimos esto acá, habrá habido otros intentos. Lo que pasa es que el Teatro Alianza era un grupo muy maduro, claro. estéticamente. Claro. Tenía una historia previa La historia previa se había una formado estética ya nada menos asumida. que con Renzo Casali, con Casali. Oscar Sobreiro. Claro, o sea, eran tipos muy fuertes desde el punto de vista cultural, artístico. Sí. Claro, claro. Bueno, hubo un grupo de artistas plásticos que crea un salón paralelo en el 72 por el Gran Acuerdo Nacional. Que ahí está Diana Dowek, por Ahí ya está Diana ejemplo, Dowek. desde el PCR. Sí. ¿Querés cortar o no? No. Desde el PCR ellos impulsan, oponiéndose a la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, que estaba más vinculada con el PC, proponen hacer un salón paralelo que no fuera cómplice de la dictadura que estaba impulsando el Gran Acuerdo Nacional, ¿no? Mirá vos. Ese es otro de los casos conocidos, pero la verdad es que hay... Y después está Tucumán Arde. Antes está Tucumán Y ahí Arde. está Diana Dowek ya. Claro, me parece. claro. Exacto. Tucumán Arde, sí. Bien. Bien. Sí. Y acá participan en la creación del sindicato, en la Asociación Argentina de Actores. Desde el inicio. No tengo el detalle de cómo fue el debate, pero creo que lo que se priorizó, estando en Bahía Blanca, era hacer un encuentro de los grupos teatrales con tal de defender los intereses y los derechos de los actores. De todos, Exacto. claro. Y no ir a una disputa, digamos, Claro. contra el PC que se podría hacer, creo que en otro ámbito. Claro, o sea, pero claro. No, creo que acá, creo que fue justo, y esa fue seguramente la línea que empujó el PCR. En ese entonces el secretario, que no era el compañero Vikingo, el Vikingo empujó esa línea de unir Apelar a a los la actores. unión. Que en general esa era la línea nuestra. La línea salamanquista era eso. Claro, claro. Bueno, y de hecho logran por primera vez la presencia masiva de los artistas del teatro bahiense en el Teatro Municipal, que era un espacio habitualmente no habitado por ellos, y que hacen un festival regional de teatro donde actúa Alianza, actúa, bueno, todos, la Comedia del Sur, el Teatro Universitario, y ese es un primer logro de la agrupación. Sí, ahí lo que se empuja es la unidad de la gente del teatro. Claro. Claro. Y seguramente ellos habrán visto, bueno, pongamos uno representativo de cada uno de los grupos. Claro. Si Alianza tiene dos, debía tener que ver con el peso. Claro, de Alianza mismo, ¿no? Y aparte, sí, claro. Y hablando de, yo también tengo una pregunta así bien concreta de cómo era la estructura del partido, ¿no? Tengo entendido que había células y después había una estructura mayor de comité regional, y después ya se pasa al comité central del partido. Sí. Y vos integrabas una célula estudiantil. Y así sencillamente, ¿cuál era el funcionamiento de las células? ¿Qué hacían los militantes de las células? Debate la línea, la política del momento, generalmente lee el periódico, discute y ve cómo eso se puede aplicar en el lugar concreto donde está. Y los materiales eran Nueva Hora y los materiales eran Nueva Hora, y en ese entonces empiezan a llegar. Nosotros le dimos mucha importancia al debate del PC chino con el PC ruso. Las 9 cartas de las centrales bien. Que son del año 62 a 63, creo, que es el debate chino-soviético. ¿Eso también es material de lectura? Es material de lectura y muchos otros materiales que van saliendo. Cosas de la revolución cultural. Sí, lo que había se leía. Y además, bueno, obviamente, yo me he leído todo lo que encontraba en mis manos. Claro. Yo me leía las cosas que publicaba el partido y las que no publicaba el partido. Claro. Además, yo siempre después leí mucho el peronismo. Yo siempre leí muchas pelotas del peronismo. Bien. Entonces, la actividad era conocer la línea partidaria, discutirla, ver cómo aplicarla. ¿Cómo se integraba? En la realidad concreta en la que vos estabas. Pero ahí había mucha libertad para hacer eso. Claro. En tu caso, vos lo aplicabas como participando en las asambleas estudiantiles, integrando. El asamblea estudiantil, nosotros teníamos organismos yo fui secretario del Centro de Económicas.
Claro, ustedes tenían el FAUDI en la universidad y Sí, después sí, la otra agrupación. FAUDI. Primero se llamó Audal y después se Eso, llamó FAUDI. Audal y FAUDI. El que trae a Viñas es Audal, creo. Claro. Y después, claro, lo trajo como parte de la comuna, de la revista de la comuna. Y después pasa a ser FAUDI. Sí. ¿Tiene repercusiones Avenida de Viñas? ¿Va gente a verlo? Y conozco una persona que pudo haber estado acá en esa época. Ah, vos no estabas. No, No te estaba. pregunto porque ya era alguien reconocido. Y sí, era me imagino. reconocido, pero son, digamos, no había muchos ámbitos donde, por ejemplo, cuando vino Lupi, dio una charla en la universidad. Sí. Y éramos 30. Hoy en día Sí. sería mucho 30. Claro, Pero. en ese momento eran Y pocos. Lupi ya era una figura muy Sí, conocida. ¿eh? sí. Lupi era un hombre de mucho prestigio. Ujú, claro, Mucho prestigio. sí. Entonces, era eso. También usted, como militantes, vendían el periódico. Veníamos ¿no? al periódico. Y si hubiera otra revista como La Comuna, también se vendía. También se vendía. Sí. También hay que mencionar acá el rol que jugó, también ayudó un hombre que venía a Bahía Blanca, que no está más en el PCR, que fue vicegobernador de la San Luis. ¿Quién Gustavo era? Pellegrini, Jorge Pellegrini, Ajá. el que escribió La Jerónima. Es un hombre con un olfato muy fino a lo cultural. Y en algunos momentos él también los ayudó, habló con ellos. Claro. Él era militante del PCR. Bien. Y esto, porque... Él se fue del PCR hace unos años. Claro. Él es uno de los creadores de los primeros tipos que desmanicomizaron Sí. en Argentina con un montón de quilombo, Sí, porque muchos de esos pacientes después estuvieron Claro. envueltos en problemas. Él lo hizo en San Luis, primero lo hizo en Río Negro, después lo hizo en San Luis. Y bueno, su gran obra es La Jerónima. ¿La conoces? no. Es la obra es una obra de cine en la cual surge Luisa Calcumín. Ah, mira. Bien. O sea que él tuvo un feeling muy especial para Con lo también. cultural. Yo creo que a él le sirvió esta experiencia para luego hacer La Jerónima. Él Claro. siempre se acordaba de Teatro Alianza. Claro. Porque efectivamente, por ejemplo, cuando uno ve los carteles que ponía Teatro Alianza al final de la obra Puerto White, se ve en la mención de ciertos episodios un lineamiento político que uno también lo puede seguir en Nueva Hora. Si en los análisis históricos que se hacían en Nueva Hora, mencionan, por ejemplo, esta comuna de Mendoza del año 72. La comuna de Roca. La comuna de Roca, y también mencionan el Mendozazo. El Mendozazo sí. También, se pero eso no es menciona, 72, lo recuerdo 71. perfectamente. Se levanta la Yo lo Semana tengo Roja también. del año 8, si no me equivoco, la Semana Trágica del 19, las huelgas agrarias de la Patagonia y la de Jacinto Arauz, las huelgas campesinas. Se levanta. Sobre eso iban a hacer una obra, de Exacto. hecho. Que eso estaba relacionado, yo pienso, con también la presencia del partido en la FATRE, ¿no es Sin cierto? duda. Y la línea campesina en Sin general duda, la del línea partido. campesina, porque eso no fue una lucha obrera, fue una lucha campesina. Claro, Sí, eso era línea nuestra. Después, después otro cartel que hay es el 17 de octubre, claro. que a algunos no Acá les lo gustarían, tengo. a los ortodoxos, digamos, la izquierda, el único partido de izquierda que podía poner un cartel como ese éramos nosotros. Eran ustedes, exacto. Después ponemos una huelga contra Perón, La huelga metalúrgica del 54. sí señora, ya Sí. cuando cambia el plan de Perón, Sí, claro. y después ponemos la resistencia peronista. Sí. Después ponen el Cordobazo, lo que te decía, 1972, Malargüe, Comuna Popular. Exacto, que Así. hay una comuna popular en Malargüe. Eso está narrado en La Comuna. Ah, Tenés ¿tiene razón. participación el PCR en ese movimiento? No lo sé. No sé. Yo No lo tampoco lo traté de buscar y no lo encontré. Y después ponen el de botazo, el indulto a los Exacto. presos políticos. Bueno, entonces... Ahí está sintetizada la línea del PC. Exacto, ¿no? Entonces, en estos carteles se ve que había una discusión, una influencia, una bajada de la línea partidaria en una obra como Puerto White que tenía otros matices y otras cosas también, ¿no? Después, Lo que pasa es que en la huelga ellos rescatan mucho la cosa del anarquismo. Y si bien rescatan el parlamentarismo Con Alfredo Palacios. de Palacios, hay una crítica a ese parlamentarismo. Si vos Sí. escuchás la Sí, sí, obra sí, sí. diciendo, esto no va a resolver. Está bueno que lo hagamos, pero con esto no resolvemos. Y está esa cosa del PCR que levantaba ese pasado anarquista. claro.
Claro. En oposición al PC que lo denigraba. Claro. Sí. Después, Coral me contó de unas especies como de actuaciones que hacían en contra del Gran Acuerdo Nacional, que habían tomado para las elecciones que se van a hacer ya en el 73, todos los afiches, la volantería de los partidos, y habían hecho algo así como el can-can del GAN, o algo así, como una especie de parodia de las elecciones. La verdad es que no me mencionó dónde hicieron eso, pero ahí también parece un trabajo que está, bueno, totalmente influenciado por la coyuntura partidaria y por lo que... Eran unos cuadros muy especiales. Primero que eran personas muy disciplinadas. De una disciplina que les venía del teatro que habían hecho con Renzo Casali. Le venía, digamos, exacto, le venía del teatro, le venía, digamos, de esa formación como músicos. Claro, también. Digamos, también, el músico en una orquesta es un soldado. Bueno, y también algunos habían sido cuadros políticos del PC. Digamos, exacto. Bueno, o sea, eran gente muy disciplinada. Entonces, eran gente que no solamente hacía su tarea cultural y creaban cosas permanentemente, sino que a su vez hacían las tareas militantes cualquiera. Repartir volante en puerta de fábrica, claro. Que se llamaba bloqueo. Bloqueo. En vez de la palabra piquete, claro. se decía bloquear. Bloquear significaba entregar volantes y vender, o vender el diario, llevar bien. Ellos han llevado volantes a Cerri, a Guaite, a Buratovich, a todos lados, o sea, a Pradere, donde hubo un proceso muy importante entre los obreros rurales. ¿Dónde es Pradere? Pradere es pasando el río, después de Pedro Luro, es la primera estación. Ah, mira. Pradere hubo un levantamiento, una organización, que eso fue la cosa más avanzada que el PCR logró hacer en el campo en su historia, que lo encabezó un hombre que todavía vive, que se llama Julián Urquizú, el Polo, el famoso Polo Urquizú, que fue un hombre que logró organizar los obreros rurales. Había cantidad de obreros rurales que trabajaban en chacras, pero estamos hablando de decenas de personas por chacra, con su mujer y con sus niños, ellos apoyándose en la legislación peronista y el Ministerio de Bienestar Social, aún en la época de López Rega, ellos lograron que pusieran colectivo para que los chicos pudieran ir a la escuela, que le construyeran casas más dignas y no las chozas de palo y de rama en la cual vivían ellos en el verano. Lograron hacer y tenían un cuerpo delegado que funcionaba por chacra. ¿A través de la FATRE? Sí, pero eso era, más que FATRE, era esto lo creó el partido. Y esto lo encabezó el Polo. Y el Polo tuvo una política realmente muy avanzada que incluía una operación sobre la policía local. O sea, ellos discutían hasta con la policía las cosas. Iban y decían, bueno, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto, claro. Bueno, no nos jodan, no nos vamos. Claro, claro. Bueno, y en la cual había un poder obrero importante. Mira. Había un poder obrero importante. Esto en el año 73, 74. 74, 75. Eso fue un proceso que duró, eso duró un año. Esa fue la experiencia más avanzada con los obreros rurales en Argentina, que inclusive se armaron. Cuando vino el golpe, el dueño del campo, Raúl Oliver, manda a la policía y se llevan presos varios. Ellos previamente deciden enterrar las armas y no enfrentar. Claro. Esto fue lo más avanzado que se logró hacer. ¿Eso también propuesto por el partido? Totalmente. O sea, se lograron hacer cosas muy importantes en el campo. El movimiento del FATRE Bahía Blanca, Dorrego y Tres Arroyos tenía un carácter más, digamos, de obra social, de afiliación, de lucha salarial, de reconocimiento. Sí. Esto fue un paso más allá en la política. Claro, claro. Fue muy avanzado este proceso que se hizo. Mira. Bueno, esta gente de Alianza ayudaba hasta ahí, quiero decirte. Claro, o sea, claro. Era gente absolutamente dedicada y disciplinada. Y vos decías que cuando viene este hombre Pellegrini, me dijiste, hay instancias de discusión concreta, o sea, de ver la obra y discutirla. Pellegrini pasaba por Bahía Blanca y nos veía, antes que nosotros nos organizáramos del todo, el PCR acá en Bahía Blanca,
Y ¿De cuándo es la organización inicial del PCR? la organización inicial del PCR al principio es una organización fallida porque los que quedan en realidad siguen respondiendo al PC. Ah, Y después la organización nuestra arranca en el año 72. sí. Y ahí toma otro carácter. Y ahí es cuando venía este hombre, Sí. Jorge Pellegrini. O sea, Alianza es una cosa extraña porque es gente muy, muy seria, muy militante y que además de hacer su cosa, llamémosla cultural, también participaban en las otras actividades del partido. Eso no es Común. no es muy común eso. Yo no sé si otros cuadros militantes del partido, de la cultura, hacían esto. Claro, claro. Esta es una característica propia de esta gente. Absolutamente serios, abnegados y muy humildes. Y otra cosa que hacen es escribir, tienen una producción teórica. Hay un texto en el cual están leyendo las tesis de Yenan, que es del año 72 justamente, y en el cual se ve una lectura... Ese era un texto que nosotros todos leímos. Las tesis. Debate en el foro de Llenán. Alianza producía algunos textos que después se publicaban en distintos, Sí. en Yo distintos eso medios. no lo conozco porque claro, no estaba en ese porque frente. no formabas parte, está bien, está bien. Pero era Está bien. gente muy trabajadora. Ujú. Bien, militantes regulares aparte de militantes Sí. culturales. Tal cual. Bien. Que no sé cuánta gente, no sé si la SARLO iba a bloquear una fábrica. Claro, claro. Sí, sí, sí. No lo sé, a lo mejor iba. Ujú. Sí, sí. Se empujaba eso como línea. Se empujaba Esa ser integración. militante Esa regular integración. aparte de ser militante Sí, esa cultural. integración se empujaba. Ujú. Claro. Después en el 74 hacen la obra Zarpazo, en el 75, la obra Zarpazo, que era una obra que se basaba en el asesinato de un estudiante en una universidad que ellos habían elegido de casualidad por contacto con su autor. Su autor era colombiano. En Colombia también había un muy importante movimiento de frentes culturales ligados a partidos de filiación comunista china. No sé si vos sabías eso. Bueno, había un partido maoísta. Sí, ese partido maoísta tenía un frente cultural re importante y un frente teatral muy importante también. Bueno, y ellos hacen esta obra que es Gilberto Martínez el autor y coincide justamente con el asesinato de un militante del PC acá en la universidad que es Guatu. Y esa obra tiene una apuesta muy importante porque ellos no solo hacen esa obra que habla de un asesinato en una universidad, o sea que hace una referencia directa al asesinato de Guatu, sino que además Coral cuenta que la modifican y antes, yo no sé si vos la viste, antes de la presentación incluso hacen como una especie de intervención, como que entrara la policía a requisarlos a ellos como artistas, y es una intervención que ya en el contexto del 75, dentro de los grupos que uno puede decir que habían hecho un arte militante en los años previos, Alianza seguía haciendo un arte militante incluso en este contexto del 75 que es tan duro, donde ellos ya han recibido amenazas, han ocurrido asesinatos por parte de la AAA de gente muy cercana o muy conocida acá en Bahía Blanca y sin embargo siguen planteando una política que desde lo cultural es muy contestataria, ¿no? Entonces yo me pregunto si se relaciona con un mandato del partido o con una misma actitud que está sosteniendo el partido en ese mismo año del 75. Nosotros desplegábamos una lucha infernal en todos los frentes, seguramente. O sea, nosotros nos quedamos en Argentina, resistimos. Eso, se quedan a resistir. Nos quedamos, después de marzo del 76 nos quedamos, se quedó la dirección completa del partido dentro de la Argentina, no se fue nadie. Sí. En ese sentido, eso era parte de nuestra estrategia. Y hacen algunas acciones en contra de la dictadura, hacen una resistencia justamente contra la dictadura. Sin duda, desde el primer momento. A tal punto que al principio no estaban repasados, seguían repartiendo volantes. Claro. Seguían repartiendo volantes. Y después tengo entendido haber leído en el periódico también seguir impulsando el trabajo en las fábricas, seguir impulsando un trabajo de organización sindical en ese contexto. Sí. Después mucho trabajo,
interesante periódico Nueva Hora porque aparece mucha reflexión de los militantes, por ejemplo, en torno a la revista, a cómo distribuir la revista, a cómo es el proceso de vender la revista, la situación de clandestinidad que implicaba todo eso en el contexto de la dictadura. O sea que también la parte comunicacional parece que era una parte central en la misma militancia en estos años de dictadura, ¿no? Y después, en dictadura, creo que es en el año 81, están creando o formando parte de la creación de lo que se llama el Movimiento para la Reconstrucción de la Cultura Nacional. El cual fue integrante. Que en realidad, ¿cómo era eso? ¿Era algo solamente del PCR o había otros partidos? Eso en realidad comenzó como parte de la lucha contra la guerra con Chile, que es año 78, 79. 78. 78. Durante el momento en que la dictadura empuja la guerra con Chile, el PCR empuja una declaración de intelectuales que sale en el diario La Prensa, solamente, que era el único lugar que recibía, porque los Gainza creo que tiene una desaparecida. ¿Me equivoco? No lo sé. No. Sí, no, pero la prensa creo que sí publicó muchas siempre. declaraciones y contra escribía desaparecidos. un periodista de apellido alemán, Schoenfeld, algo así, que era liberal, pero con una cosa muy clara en cuanto a un antinazi, Claro, eso, claro. y estaba muy claro en torno al problema de los desaparecidos, Claro. y la dictadura y la tortura. Y la prensa tuvo esa línea. Entonces, en la revista habría que buscarlos en los hoy, en los Nueva Hora, salió una declaración de intelectuales argentinos. Ahí se establece una relación con Ernesto Sábato. Claro, se establece una relación con Sábato. Correcto, Sábato. Esa relación es desarrollada por Enrique Stein. Y Enrique Stein, y en el año 81 ya forma el movimiento. Sí, en el 81. Bien. Y entonces, ya en el 81, él lanza el movimiento. Pero tiene relación entonces con esta oposición al conflicto con Chile. Contra la dictadura. Contra la dictadura, tomando como bandera eso. Primero, para... ahí se vio la posibilidad de hacerlo, porque seguramente los compañeros nuestros, el que más movió eso en Buenos Aires y consiguió, porque eso se llevó por la también ellos metieron a la Nunciatura Católica. Sí, ahí estaba mencionado. Ahí está, tal cual. Claro. El que hizo ese laburo es Chiche Perelman. Un trabajo militante impresionante. Chiche Perelman ahora se fue con nosotros, con la fracción. Es un hombre de 82 años. Un militante de toda la vida. O sea que él te podría contar detalles de esto y lo puedes ir a ver a Buenos Aires y no va a tener ningún problema en entrevistarse con vos. Claro. Yo, si querés, hacemos el contacto para que vos lo veas. Además sería una persona para entrevistar como historia de vida. Claro. Además, ¿no? Bueno, entonces esta entrevista la podemos ir cerrando. Muchas gracias. No, Gracias.